¿Qué tal, Egunon? Hoy les proponemos meditar o abrir un primer paso hacia la meditación con el autor de este libro, que se titula Tras las huellas del saber, y que dice en su parte trasera que las preguntas fundamentales que nos hacemos en esta vida se escabullen entre temores y felicidades momentáneas. El autor es Sesha, ingeniero, escritor y filósofo oriental. Muy buenos días, Egunon. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿cómo encontramos respuesta entonces a estas preguntas fundamentales que parece que en general queremos evitar, ¿no? Como ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí en este universo que me rodea? Pues mira, desde hace tantos milenios se ha escudriñado la forma de lograrlo y realmente no ha habido tan pocas respuestas positivas. 2000 años de filosofía, 2000 años de pensamiento en el que se han buscado soluciones a los problemas fundamentales de la vida y no hemos logrado encontrar un cuestionamiento que sea definitivo al respecto. Otras culturas, aparte de la nuestra, es decir, culturas budistas, culturas sufistas, culturas hindúes, taoístas, han intentado también responder a estas preguntas fundamentales, a veces a través de otras vías. Algunas de ellas han encajado de una manera natural a la respuesta sobre ciertos eventos que son muy interesantes en su cuestionamiento y cómo se responden. Claro, porque muchas veces cuando pensamos ¿quién soy yo? Yo soy muchísimas cosas que me rodean, tendemos a pensar, ¿no? Yo soy hija de, esposa de, la madre de tal, de cual, tengo este trabajo. Entonces todo esto sería paja, ¿no? Que tenemos que... O sea, que está ahí, pero que no nos tiene que condicionar a la hora de sacar lo fundamental, ¿o? Evidentemente es imposible negar que somos nuestra historia. Es decir, es imposible negar que estudié en una universidad o que tú eres presentadora del programa. Es imposible negar eso, que tienes un nombre, una identidad y una nacionalidad. La pregunta es si eso es esencialmente lo que somos o si eso posee una condición un poco pasajera, como muchas de las que nos constituyen, porque tenemos tantos recuerdos, tantos de ellos olvidados. Es que no recordamos lo que hicimos la semana pasada. Nos construimos con las horas cotidianas. Y el día de ayer o el día anteayer no recordamos lo que fuimos. Entonces preguntas como ¿quién soy? Que tú dices, pues son interesantes porque si supiéramos con certeza algo realmente sobre nosotros, podríamos saber a ciencia cierta desde siempre qué es. Pero eso escapa de nuestra investigación por la forma en cómo vemos el mundo. Yo me refería más a todo lo que nos condiciona, ¿no? Porque podemos tener un disgusto en el trabajo, entonces nos sentimos mal y tenemos unos pensamientos constantes o un disgusto con cualquier cosa, ¿no? Es toda esta lavadora mental, ¿no? ¿Cómo conseguimos extraer lo que está, lo eterno de nosotros, ¿no? Sin que nos afecte hasta el punto de sentirnos mal una temporada? Es cierto lo que dices, tenemos una especie de lavadora. Una cosa frecuente en el ser humano es que su mundo es muy inquieto. Hay fantasías e imaginaciones por doquier. A veces llenamos nuestros instantes de soledad con ellas. A veces preferimos el pensamiento de la soledad a las demás cosas. Vivimos en una vorágine de sensaciones, de emociones y de pensamientos. Pululan en nuestro sentir. De tal manera que a veces, a ciencia cierta, no sabemos qué somos ni qué buscamos. Estamos tan desubicados. No encontramos a lo que sea una experiencia de comprensión sobre nosotros lo suficientemente estable para que se afiance esto. Entonces, vivimos depende de cómo bailemos, es decir, de lo que el día dé. Y de esa manera, al final, nos convertimos en tantas cosas que finalmente no sabemos cuál de todas ellas somos. Y claro, y esto nos desvía mucho de la paz o del silencio mental, ¿no? Sí, ¿Y cómo hacemos para volver a este silencio? Mira, a la paz. Alguna filosofía oriental da una serie de pautas sobre las cuales construye y edifica conceptos. Estos conceptos primarios son muy importantes, son básicos, y es lo que se llamaría axiomas, son bases esenciales sobre las cuales construimos ideas más profundas y más interesantes. Y hay una idea que es muy simple en el pensamiento oriental y tiene que ver
con el hecho de simplemente estar atento a las cosas que acontecen en el presente. Eso es algo que se ha escrito con letras de fuego desde hace milenios y que repercute desde el punto de vista comportamental en las personas de una manera que es muy interesante. Hay una forma de vida que permite salir a otra manera de ver las cosas cuando aprendemos a reaccionar en la simpleza de lo que llamamos el presente, que es algo que más o menos conocemos, lo conocemos en forma temporal y asumimos que eso es el presente, pero el presente tiene muchas más connotaciones muy interesantes. Muchas filosofías orientales tienen que ver con estos conceptos tan simples y de allí entonces se puede desmenuzar la posibilidad de enfrentar los miedos, los temores y las angustias bajo otras realidades. Sí, pero esto que dices es muy fácil decirlo y la teoría es muy bonita, pero luego la práctica, ¿cómo se hace? Sí, porque es muy complicado, porque al final nos atacan constantemente, ¿no? Nuestros propios pensamientos negativos. Aparte del presente, hay un segundo elemento que es muy interesante en la filosofía oriental, especialmente en el Vedanta, de la que soy experto, que tiene que ver con algo que es muy esencial y muy detallado. Mira, antes de que un pensamiento nazca, antes de que nazca cualquier pensamiento y después de que el anterior ha muerto, siempre hay un pequeño espacio, a veces imperceptible, fugaz, por la momentaneidad de su naturaleza, ese pequeño espacio, ese pequeño segmento. Pero el hecho de considerar siquiera la posibilidad de que antes de que surja un pensamiento y haya muerto el anterior, hay un pequeño espacio, segmento, un desliz de ausencia de pensamiento, en donde hay conciencia de ausencia de pensamiento, es capaz de forjar herramientas de investigación y análisis respecto a los estados y los temores de las personas. Por ejemplo, todo estado mental tiende necesariamente a morir. No puede ser estable, tiene que afianzarse, pero luego tiene que decaer, porque es parte de la naturaleza de nuestra propia forma de ver las cosas. Si logramos inducir, a través de nuestra propia forma de ver las cosas, un estado interior en el que podamos situarnos en el presente, lo que corresponde con el mundo interior es que el pensamiento inmediatamente decae, el pensamiento se deshace, se desvanece, es decir, los pensamientos son como pompas de jabón. Se los considera como tigres de papel que están escondidos en la selva y que a cierta distancia atormentan y generan temor, pero cuando te acercas basta tocarlos para que se deshagan. Con los pensamientos, es decir, las emociones, las pasiones y las emociones, pasa algo parecido. Hay herramientas que favorecen el control sobre ellas. Una de ellas es tu estado de observancia, tu estado de presencialidad sobre los eventos, y entonces eres capaz de notar con claridad una cosa que es espectacular, y es que el pensamiento pierde la consistencia de la naturaleza y se disuelve. Si estás allí y adviertes esa opción, notas que antes de que el siguiente aparezca viene un pequeño espacio. Ese pequeño espacio es la base de la meditación. Bueno, pues ¿y si lo ponemos en práctica? ¿Qué te parece? ¿Nos podrías dar así unas cuantas pautas para...? Vale. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Y que a nuestro público también le puede interesar, porque estarán ustedes también pensando, bueno, ¿y esto cómo se pone en práctica, no? ¿En qué podemos, iba a decir, pensar, pensar para erradicar los pensamientos? Oye, qué cosa, esto parece un trabalenguas. Pero, no sé, prestar atención... Vamos a hacer algo que es simpático, si te parece. Sí. Para eso te voy a pedir que cierres los ojos, porque es que si no te vas a inundar de demasiadas percepciones. Muy bien. Vamos, si te parece, a imaginar algo que está muy cerca de acá, que es el estadio de fútbol, el nuevo, ¿no? Aquí está San Mamés cerca, ¿no es cierto?, de los estudios, ¿vale? Imagínate, porque vamos a imagínate que hay muchísimos espectadores, no sé cuántos alcancen a ser ahora, pero ponle 50.000, todos gritando y vociferando desde noche. ¿Lo notas? Y en la construcción que estás haciendo de tu mente ves el césped totalmente verde. Salen los dos equipos de fútbol, la gente está absolutamente emocionada. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien, no vamos a colocar más elementos. De todo eso que tú estás recreando en tu propia mente, porque lo estás viendo desde diferentes lugares, ¿estamos de acuerdo? Quitemos los equipos que salen. Quítalos. ¿Puedes hacerlo? Sí. Bien. Ahora, quita todo el público. Sí. Ahora quita el estadio. ¿Puedes hacerlo? ¿Qué se queda? ¿Qué queda en tu recreación? ¿Qué queda? Me dirás nada.
Quita esa nada. ¿Puedes quitarla? Eso cuesta más ya. ¿Te das cuenta que eso que has encontrado, al quitar todos los pensamientos, es mucho más firme y estable que los pensamientos mismos sobre los cuales ellos se establecían? Y pasa una cosa adicional, Vanessa. Si sigues en la nada continúa. Entonces, con esta simpleza de ejercicio he descubierto una cosa. Que los pensamientos son menos estables que una nada que se establece como base de ellos. Que puedes voluntariamente controlar tus pensamientos, quitarlos y ponerlos, pero que llegas finalmente a un punto de ti misma que no has investigado, me imagino, nunca, y has encontrado algo que es mucho más estable que los pensamientos mismos. Eso es mucho más estable, esa nada que empezaste a advertir es mucho más estable que los sentimientos mismos. La pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que es más estable? Encontraste una nada que es más inamovible. ¿Qué es ello? Eso los orientales lo encontraron hace milenios. ¿Y qué es? Porque es difícil estar ahí también, ¿no? Sí, claro. No estamos acostumbrados. Ese es un estado de percepción interior asociado a un no pensamiento, es decir, la atención a un no pensamiento. Esa es la base práctica e inicial, el ABC de la meditación. La base de la meditación no es atender la nada, es mucho más complejo que eso, es depositar la atención no en la nada, sino en sí misma. Es decir, la práctica meditativa conlleva el arte, porque requiere una destreza suma, de situar la atención sobre sí misma. Ello favorece la reconversión del proceso cognitivo y una forma diferente de ver las cosas. Esto ya me parece un poco más complicado, ¿eh? Lo del tema de la nada. Sí. Pero los pensamientos vuelven. Sí. O sea, los retiramos el estadio, retiramos a la gente, retiramos a los jugadores, estamos con la nada, pero al de un rato es como que vuelven, ¿no? Vuelve el estadio, vuelven los jugadores, todo el mundo se empieza a pelear, igual. Ese es el hábito que tienes tú y que tienen las personas en general, de recrear su propia fantasía constantemente y su propia imaginación. Entonces, al recrearlo tan constantemente, funciona básicamente como una drogodependencia. Es que después de sacar un pensamiento obsesivo, no puedes más que otra vez alimentarlo porque él viene nuevamente a tu mundo. Y así vivimos, con problemas físicos drogodependientes, con alcoholismos y a nivel psicológico con hábitos que son profundamente obsesivos. Y no podemos sacarlos de la cabeza. A veces es tal el duelo sobre algo que se ha ido que no podemos sacar ese dolor y acaba invadiéndonos y perecemos por él. ¿Y entonces? Ese es el ser humano. Ya. ¿Y qué hacemos? Entonces, volver a lo de antes. La idea es encontrar una herramienta y un mecanismo que nos permita cobrar distancia sobre eso que parece un tigre pero que es de papel. Cuando los pensamientos, las emociones y los sentimientos cobran la fuerza que tú les permite por tus hábitos, llega un momento en donde también puedes situarte de tal manera en ti misma, como cuando dices, aquí estoy. Hoy es martes, lunes. Hoy es martes. Estoy aquí sentada, soy. Cuando logras estar aquí en ti, inmediatamente creas un blindaje que impide que lo que estás pensando cobre la fuerza e inmediatamente ello se diluye. Entonces, inmediatamente cobras la posibilidad de poder tomar el control de tu vida y el control de tu mente. Esto entonces no hay que plantearlo como una pelea, porque si no perdemos siempre, ¿no? No, pierde siempre. La mente gana por goleada. No hay forma. Lo que hay que encontrar es una manera, una estrategia más natural de algo que... De encontrar un lugar en donde solemos situarnos y evitar colocarnos ahí. De nada sirve que estemos hablando los dos y que tú estás pensando ahora esa mamés, porque pierdes el hilo de lo que hablamos. Lo que vale para ti en este instante es dejar eso que ya pasó y entregarte a este instante de la manera en como yo lo hago contigo. Y crear entonces una charla que sea típica y viva. Si aprendemos a hacer esas cosas, en los pequeños y en los grandes eventos de la vida, desde cocinar hasta las grandes decisiones que tomamos, entonces convergeremos en un presente y ese presente es el que otorga paz. Sesha, antes me has dicho que cerrase los ojos. Cerrar los ojos, estar en silencio, ¿son condición sine qua non para meditar o
o no, porque me estás hablando de estar en todo momento, ¿no? En los grandes y los pequeños acontecimientos de la vida. Lo que la gente generalmente conoce respecto a la meditación es la práctica en donde la postura física es estable, firme, donde cierran los ojos y los sentidos se tratan de abstraer. Vale. Esa es la práctica que llamamos interna o meditación interior, pero hay una forma de práctica en donde puedes estar presente a los objetos y a los eventos cotidianos de la vida. Eso puede conocerse como práctica externa o meditación en la acción. A las personas que quieran adentrarse en la meditación, ¿qué les recomendarías? ¿Está bien tomarse unos minutos por la mañana, por ejemplo? ¿O no? Eso da igual, lo de 5 minutos al levantarte para tomar conciencia del día es... Yo les aconsejaría que intentaran estar atentos a lo que pasa. Imagínate que una persona llevase una cámara de fotografía todo el tiempo para detectar momentos importantes de lo que sucede en su día cotidiano. Y está todo el tiempo a la espera de encontrar esa imagen que favorece lo que quiere captar a través de ella. Así, en vez de usar cámara, usa tus ojos, usa tus oídos, usa tu nariz, tu boca y tu tacto para captar los momentos especiales y únicos. Y trata de estar ahí cuando ellos suceden. A veces la simpleza de comer algo se convierte en fundamental cuando estás enteramente allí para captarlo. Y así pasa con los demás sentidos y con los demás eventos. A veces hablar con alguien puede captar tu historia completamente. Y si te entregas a ello, entonces conviertes ese momento en único. Lo conviertes en un instante perfecto. Lo que yo le sugeriría a una persona es que estuviese atenta a lo que le pasa en su vida. A que no intentara transformar lo que le ocurre, sino vivirlo y aprender de ello. Lo que vale de las cosas no es vivirlas, es aprender. Porque ¿de qué te sirve sufrir si no aprendes del dolor que has vivido? Lo que vale son las comprensiones. Por la crisis, o bueno, en este mundo en el que vivimos, ha subido muchísimo el consumo de fármacos pues, para dormir, tranquilizantes. ¿A ti qué te parece todo esto? Es que la gente tiene que buscar alguna herramienta para poder subsistir. Nuestra cultura es una cultura de subsistencia. Nos educan para subsistir, nos educan para ser la especie que predomina y ser la cultura que predomina sobre las restantes. Estamos en una pugna que hace que el sistema nervioso se agite demasiado. Ahora envenenamos a los niños con tanta información desde muy niños, desde muy jóvenes, y ya tienen ellos problemas de sistema nervioso que son comunes. Y a los niños se los medica a los 10, 11 años, contra el estrés, contra la depresión. Entonces el inconveniente está en que necesitamos una herramienta para poder calmar el sistema nervioso, porque es que se agita tanto por la costumbre que tenemos de una mente inquieta que al final no sabemos qué hacer con ella. Y si la persona no tiene otra herramienta, ¿qué le puedes dar? Tiene que tomar algo. ¿O qué hace? Puede llegar a peores, entonces. Muchas veces entre dos males a escoger, escoge el menos peor. Muchas veces una situación nunca te va a llevar a escoger el recto punto en donde tomas una decisión clara. A veces la vida pasa tanto y dejamos de tomar tantas decisiones que al final lo que toca es tomar la menos dañina, no la mejor. Se te ve bastante pesimista, ¿no?, con respecto a nuestra sociedad. No, es caótica. La gente piensa lo que no hay que pensar, siente lo que no hay que sentir, sufre. Mira los noticieros, mira la violencia que hay en ella. ¿Cuántas noticias buenas colocas en tu noticiero? De pronto ganar un partido de fútbol, porque si lo pierdes ya es mala noticia. Estamos llenos de violencia, estamos llenos de tensión, estamos llenos de inquietud. Yo creo que en el fondo no sabemos qué es lo que queremos. No tenemos comprensiones firmes y estables de la vida. Razón por la cual entonces nos agitamos según venga el viento, venga la moda, venga la publicidad o venga las noticias. No, aparte que te vivimos en una sociedad con muchísimos estímulos, ¿no?, ya desde pequeñitos y de esto, bueno, pues venimos hablando ya una temporada. Es que los niños tienen cada vez más cosas, ¿no? Y entonces es como que esta sensación de insaciabilidad, ¿no?, sí, que se genera en la gente. Mira cómo los niños ahora a los 5 o 6 años manejan la PlayStation de una manera en que nadie podría manejarla sino ellos. Ningún adulto con la destreza que posea puede llegar siquiera a competir con ellos. Están familiarizados con una destreza, pero hay una sobreexcitación excesiva del sistema nervioso.
Y eso se paga con el tiempo. Entonces, los niños muchas veces están creciendo en una generación donde son inconstantes, rebeldes, perezosos. Bueno, y algunos padres que quieran darle la vuelta a esto, que escuchando esta entrevista y después de haber reflexionado un rato y ver que tal vez esta no es la dirección correcta, ¿no? ¿Qué pueden hacer para redireccionar la vida de sus hijos? Un niño en general no está invadido de tantos pensamientos como un adulto. Un niño no está invadido de eso. Un niño puede estar con un juguete horas o viendo una película de dibujos animados durante también mucho tiempo. Y lo vive, lo goza. Está intensamente metido ahí en ello. Los adultos no podemos hacer eso. Perdimos la capacidad del asombro hace mucho tiempo. Una de las cosas que los adultos pueden hacer por los niños es dejarlos ser niños. Es que los adultos queremos que sean adultos. Pero no les enseñamos a sentir, no les enseñamos a pensar, no les enseñamos qué hacer con su mente. Entonces, las personas nacemos asilvestradas a nivel mental. Es decir, como nadie nos enseña qué hacer con la mente, pues acabamos haciendo lo que podemos. Pero a un niño una cosa bonita que se le permite hacer y que se le puede dejar hacer es ser niño. No madurarlos tan biches, no madurarlos tan rápido, no sobreestimularlos. Ese que un niño sepa raíz cuadrada y logaritmos a los 3 años, pues es bonito, pero es que finalmente no le permite ser lo que es. Darle tiempo para acogerse, para que usted nervioso madure y para que vea la vida y para que recuerde lo hermoso de lo que fue ser pequeño y le sirva de base a otras cosas. Entonces, ¿el sistema educativo está mal planteado? Desde mi perspectiva, sí, claro. El sistema educativo está planteado para favorecer el egoísmo o para favorecer una cultura egoica o un sistema capitalista o lo que tú llames. Pero sí, desde la perspectiva clara, el objeto de la educación no es estar presentes, es la base de la memoria. El objeto esencial de la educación es colocar en un niño información. ¿Y luego qué hace para gestionarla? ¿De qué le sirve? ¿Cuánto de lo que aprendimos de niños en bachillerato y en primaria nos quedó? Muy poco, porque no sabemos gestionar lo que necesitamos. Entonces somos como alcancías, somos como huchas en las que se coloca información. Y después salimos y ¿qué hacemos para gestionar todo ello? No sabemos qué hacer. Hay una cosa que se le debe enseñar, por ejemplo, a los niños, y es a lograr y a aprender a mantener esa pequeña permanencia presencial que tienen cuando son así. El adolescente no tiene puntos de referencia sobre sí mismos. Si recordara la condición de lo que es presente en sí mismos, podría a lo mejor favorecer un tipo de experiencia cuando es más adulto, más intensa y más clara. Pero evidentemente la educación no va como va. A tal punto que cada político de turno la cambia, ¿no? Eso quiere decir que no vamos bien. ¿Hay un lugar ideal para ti en este mundo? No. Creo que lo ideal es hacer de cada momento algo inolvidable. Si lograras hacer eso, si te entregas a cada cosa y impides que te invada cualquier otro elemento que intente torpedear ese instante, si aprendes a vivir mágicamente los instantes y a convertirlos en únicos, yo creo que cualquier instante, por simple o tonto que sea, se convierte en algo maravilloso y magnánimo. Sí. Si antes has hablado, bueno, y ahora también, de vivir el instante y tal, pero y de hacer meditación en cada instante, pero justamente todo el mundo está buscando como esos cursos, ¿no?, de meditación, de yoga. ¿Para ti esto tiene algún sentido, entonces? La gente busca herramientas. A veces el ibuprofeno o la medicación no le sirve. Entonces se va a escalar las montañas y a sentir la adrenalina que le acalma cuando llega a la cumbre. Otras personas lo buscan en el licor, otros en las relaciones de pareja. Otras personas lo buscan en el yoga o en tratar de buscar el vegetarianismo para lograr un tipo de purificación física específica. Y otras lo buscan a través de una comprensión profunda de sí mismos. Y para eso entonces se llega a alguien que le enseñe. Ahora date cuenta que después de la invasión china, el budismo se ha repartido por todo el mundo. Cada vez hay más personas haciendo budismo, cada vez más personas haciendo taoísmo. A mí cada vez me invitan a un seminario donde hay 3 o 4 maestros de diferentes culturas y todos son diferentes. Digo, ¿de dónde salieron todos estos? Pues de las inquietudes que las personas tienen respecto a sí mismos y no encuentran, no les soluciona, ¿no? Su vida esencial, su vida occidental y personal no les soluciona.
¿Todas las filosofías que hay o las religiones son muy distintas o al final todo viene a ser lo mismo? Al final son muy parecidas, en la mitad y al comienzo son totalmente diferentes. Es que muchas veces los sistemas filosóficos, los sistemas religiosos se convierten en sistemas morales, como pasa en el cristianismo. Entonces la tendencia de clasificar bueno y malo se convierte en algo tan complejo que no sales de esa variante. Y así cada filosofía tiene su esquema básico, pero más allá, dentro de lo que es su naturaleza esencial, hay algo que es muy similar a todos. La paz, todos buscan la paz, todos buscan la unidad, todos buscan lo estable, lo firme. Y todos son testigos de que en algún momento dicho conocimiento se dio en cada una de ellas, ¿no? Bueno, tú te has leído muchísimo, sobre todo durante tu juventud, prácticamente en todos los libros que caían en tu mano o que buscabas, ¿no? Sobre pensamientos filosóficos, religiones, y al final has hablado de la paz y parece que llegó un día, ¿no? Con 26 años, en el que encontraste la paz. Claro, decir esto, bueno, no sé, no es que no te vayamos a creer, pero cuéntanos un poco tu experiencia, porque tú eres un hombre que te consideras que ya no te dejas arrastrar por los pensamientos. En mi mundo no existe esa vorágine que se presenta en la mayoría de las personas, eso no se da. Si tú me hablas, te contesto, si no me hablas, no te contesto. Pero es que esto es como un poco difícil de creer, ¿no? Porque es que pensamientos tiene... Bueno, todo el mundo, tú también los tendrás, pero hablas de vorágine, no hay vorágine. Sí, ¿y cómo se produjo esto? Fue en Colombia a los 26 años. Ocurrió de una forma muy simpática. Estaba justamente con unos compañeros, con unos amigos, intentando meditar. Ellos tienen una forma muy cáustica de hacerlo, muy simpática. Intentaban sacar energía de sus chakras y la pasaban a diferentes lugares, la traían de planetas, la llevaban a otros sitios y eso a mí me mareaba demasiado. Yo simplemente los acompañaba porque eran amigos, pero intentaba hacer cosas diferentes y en una de ellas, en una situación que me senté cerca de ellos, mi mundo interior se convirtió inicialmente en esa oscuridad que viste cuando hicimos la pequeña práctica. Pero extrañamente no vinieron nuevamente ni los equipos, ni el césped verde, ni los presentes del estadio. No apareció nada más durante un tiempo. Y me sorprendía profundamente que no hubiese pensamiento alguno. Claro, es que ¿qué crees que pudo pasar ahí? Porque es lo que está buscando la mayoría de la gente. Pero eso fue el comienzo. Eso fue el comienzo, eso no fue nada, eso fue el comienzo solamente. Y extrañamente en ese silencio, lentamente empecé a no percibir el mundo externo. Los sentidos se cerraron, se clausuraron. Estaba como sumergido en un inmenso vacío interior que no tenía puertas y estaba totalmente blindado al mundo externo. Estando allí, allí a los 26 años, noté que al fondo de la imagen oscura que había se acercaba a toda velocidad una luz, un punto rojo. Ese punto parecía un sol porque emitía en sus fronteras como rayos, ¿no? Y cuando se acercó muchísimo a mi mundo, a mí, iba creciendo de tal manera que llegó un instante donde tenía la opción o de abrir los ojos o de permitir que lo que allí aconteciera siguiera. Y le permití seguir. Así entonces la sensación fue que se chocó contra mí y pareció como si una botella cayese de un lugar muy alto y se rompiese en 1000 pedazos. Esa sensación me trasladó a una especie de explosión, hubo una eclosión de mi mundo interior. Mi mente se trasladó a un lugar sin límites, en donde podía percibir la infinitud, como lo suelen atestiguar algunos místicos o maestros de otras culturas. Y allí sumergido en esa realidad estuve varios días. Al llegar, otra vez, al darme cuenta, los sentidos aparecer, al percibir el mundo como solía hacerlo, pues cambió algo. La forma de detectar las cosas era diferente. No me apesadumbraban los sentimientos ni los pensamientos. Era posible ver los pensamientos nacer y morir de una manera muy elemental, entonces me dediqué básicamente a investigar la mente, a encontrar, digámoslo así, un mapa sobre el cual establecer, ¿no?, una modalidad de funcionamiento, unos algoritmos, unas secuencias lógicas de funcionamiento. Y desde ahí con los años empecé más adelante, cuando encontré el lenguaje y el mapa adecuado, a enseñar en diferentes lugares del mundo y ahora aquí me tienes. Bueno, has venido a Bilbao a dar un seminario y presentando también tu último libro, porque ¿cuántos libros has escrito ya?
Como 12, creo, o 11. Y todavía quedan cosas por contar sobre la mente, ¿eh? Sí, sí, me gustaría escribir sobre educación. Lo que el Vedanta puede plantear en su metodología de enseñanza sobre lo que es la educación de los niños. Eso me gustaría. Bueno, sí, porque ya hemos visto que tienen grandes retos por... Bueno, todos, porque al final los niños se acaban haciendo mayores, ¿no? Sí. O sea que, desde luego que es un gran reto el de la educación. Muchas gracias, Esha, por haber estado con nosotros y habernos dado unas claves. Por tu invitación, muy gentil. Muchas gracias. Y gracias a vosotros por estar ahí. Nos vemos mañana con otros asuntos. Agur.